Bueno chicos, estamos de vacaciones como me podéis ver de esta guisa, pero bueno, resulta que me he acercado a la Feria de Muestras de Gijón, que se ha realizado la semana pasada y también esta semana, y casualidades de la vida, he entrado en el pabellón de Asturias y me han regalado un tebeo del mismísimo Gaspar Miana. Bueno, pues ya que me he encontrado esto allí, quería comentaros un poquillo en qué consiste este pequeño regalo, la actividad que se realiza dentro del pabellón del Gobierno del Principado de Asturias. Decir, por ejemplo, que es un tebeo que te regalan, es gratuito, tú entras directamente en el pabellón y puedes cogerlo, y a la par tienes una pequeña exposición, yo la llamaría exposición, pero bueno, exposiciones de dibujos, o sea, de los dibujos que componen esta obra, que son 8 páginas a color, dibujados y guionizados por el propio Gaspar Miana, y en la que puedes echar un vistazo. Al fin y al cabo son reproducciones, y a mí el tema de las reproducciones no me da más, pero bueno, más que una exposición, digamos que es como una... para que te puedas leer el cómic en la pared tranquilamente, ¿no? O sea... Bueno, comentar que lo edita el Gobierno del Principado de Asturias, lo patrocina obviamente el Iberban, la Fundación EDP. Son 8 páginas a color, como hemos dicho, trabajo habitual de Gaspar Miana, que si bien no lo conocéis, tendría que decir que es un autor que se ha dedicado básicamente a lo que es la narración histórica de Asturias, desde el año 1700 y pico hasta casi 900. Su obra más conocida es la Crónica del León Negundo, que os la dejo aquí, para que le echéis un vistazo. Y es curioso que, bueno, que esta obra, como bien os he dicho, esos 25 tomos ya han sido publicados por el Gobierno del Principado de Asturias, por la editorial Peixe, con subvención también del Principado, y en esos 25 tomos, claro, por supuesto, traducidos al asturiano, al bable. Sin embargo, no os preocupéis y no os tiréis de los pelos, porque hasta hace como cosa de 3 o 4 años ha cogido y la Universidad de Baleares, ha decidido coger los derechos y hacer la traducción en una nueva edición. En principio van a ser los primeros 5 volúmenes que van a intentar abarcar de esta misma obra, con la particularidad y la curiosidad de que viene con muchas anotaciones y mucho material docugráfico que no aparece en la obra en versión asturiana, con lo cual hay que aprovechar. Esto es como la edición especial, y encima en castellano, pues qué mejor que encima una universidad se haya preocupado de hacerlo. Pero no quiero liarme, quiero ir por partes un poquito ordenado. Cuando me encontré esto me pareció una cosa, bueno, curioso, porque bueno, no sabía de qué iba, y es básicamente lo que está haciendo Gaspar es contar un poco la línea genealógica, la línea genealógica de reyes que han, desde que el primero, que por supuesto en Asturias es Pelayo, del año 718, hasta Alfonso III, que llega al año 910. Pues verdaderamente para Gaspar en este sentido no es ningún trabajo, porque no difiere mucho de lo que ha hecho en su trayectoria. Ya sabemos, como la Crónica del León Negundo empezó a realizarse sobre 1989 y la acaba de acabar, como quien dice, hace 2 años, en el año 2015. En total son 3 libros: Cantar de Teudán, de 6 volúmenes, el Cantar de Liria, que tiene 8 volúmenes, y luego el Cantar de Piñol, que tiene 11 tomos. En total, los 25 cómics de 48 páginas en blanco y negro, más o menos, que os he dicho. Con lo cual es básicamente toda su trayectoria, a lo mejor añadiendo pues algún tipo también de trabajo, como por ejemplo La infanta, el pirata y el niño, sobre la relación entre el conde de Gijón, Alfonso, e Isabel, Alfonso era hijo bastardo del rey de Castilla, y entonces, bueno, pues las inquisiciones que hubo. Pues para que veáis, va a ser insatónica, es cómic histórico. La Crónica del León Negundo, comentar que bueno, se trata de la historia de un monje que cuenta la historia de su familia, un monje del siglo X, que cuenta la historia de su familia a través de varias generaciones, de sus antepasados más directos hasta que llega hasta él. Pero todo esto adornado con la capacidad que tiene Gaspar de que posiblemente sea quien de las personas que más documentada está sobre la historia de Asturias, y llevado de una forma narrativa así un poquito gráfica y suelta, pero con mucho rigor histórico, ¿no? Muy recomendable. Aprovechar ahora que acaba de acabar, incluso creo que ha salido un pequeño epílogo hace un par de años, que era ya para cerrar de colofón
pues un poquito este trabajo. Y como digo, pues este TV no deja de ser pues básicamente un pequeño avergonzado de resumen de los reyes que han pasado por Asturias y la relación que han tenido en 8 páginas. No se puede contar tampoco mucho más, pero bueno, es un detalle que está a color y que te lo hayan regalado, ¿no? Eso es una maravilla. Hay que decir que Gaspar ha dedicado toda su vida a la historia de Asturias, a la historia de nuestros reyes, de nuestras vivencias, de toda la vida. La ha llevado desde, ya te digo, casi 30 años completar la obra de la Crónica de León II. Y hay que decir que a Gaspar le ha venido mucho porque él quería dedicarse al cómic más que a la ilustración, a pesar de que ha hecho tiras cómicas para diarios de prensa, también ha trabajado como ilustrador muchos años, pero como verdaderamente que él, su pasión era el cómic y contar historias y que le apetecía pues, desarrollar ese estilo de narración tan particular, personal, a la vez mezclado históricamente, que es su magna obra, ¿no? la de la Crónica del León II. Por recomendarla, decir que ha sido premiada con 2 premios Hastus. Su relación es muy estrecha con los organizadores precisamente del Salón Internacional del Cómic de Asturias. Uno de los organizadores forma parte de la Universidad de Baleares y es la que ha intercedido para poder traducir la obra al castellano. Y precisamente ha recibido, pues, aparte de un premio Riellu, no, 2, uno en el 92 y otro en el 93, también ha recibido un par de premios Hastur, el último de ellos está oficialmente en el año 2015, si no me equivoco. O sea que podemos decir que en ese sentido sí que está muy vinculado con lo que es pues, las estructuras del Principado, que siempre han apoyado al cómic como medio de expresión gráfico. Me gustaría comentaros algo más, pero verdaderamente esperaré un poquito a tener todos los ejemplares y poder hacer con David un buen debate, que son 25 numeritos y tal. Y en último caso, pues aplaudir la pequeña propuesta que te llevas un cómic gratuito para casa de un autor que en 8 páginas ha intentado sintetizar pues una cosa que es demasiado enorme para hacerlo, pero bueno, que queda descriptivo y que nos sirve un poquito para que vosotros tengáis conocimiento. Así que aprovechad porque estas mismas semanas acaba el Figma y podéis haceros con estas 8 paginitas para pasar un ratillo de nuestro Gaspar Miana.